La suma de todos los besos. Saga Smitey Smith 3 por Julia Quinn. Capítulo 14. Varias veladas después, bien entrada la noche, en el dormitorio de invitados compartidos por Lady Sarah y Lady Harriet Plainsboro. ¿Vas a leer toda la noche? La mirada de Sarah, que había estado recorriendo las páginas de la novela con placentero abandono, se quedó helada en la palabra Forsythia. ¿Por qué? Dijo con considerable exasperación. Esa pregunta ni siquiera existe en el ámbito de la actividad humana. Por supuesto que no voy a leer toda la noche. ¿Acaso ha existido alguna vez un ser humano que haya leído toda la noche? Se arrepintió de inmediato de haber hecho esa pregunta, porque era Harriet la que estaba tumbada en la cama junto a ella, y, si había alguien en el mundo capaz de responder, probablemente lo haya habido, esa era Harriet. Bueno, no voy a hacerlo, musitó Sarah, aunque ya lo había dicho. Era importante tener la última palabra en una discusión entre hermanas, incluso si eso significaba repetirse. Harriet se puso de lado, apretujando la almohada bajo la cabeza. ¿Qué estás leyendo? Sarah reprimió un suspiro y cerró el libro dejando el dedo índice dentro. Aquella secuencia de actividades le resultaba familiar. Cuando ella no podía dormir, leía novelas. Cuando Harriet no podía dormir, la fastidiaba a ella. La señorita Butterworth y el varón loco. ¿No la has leído ya? Sí, pero me gusta releerla. Es un poco tonta, pero me gusta. Reabrió el libro, volvió a posar la mirada sobre Forsythia y se preparó para seguir. ¿Has visto a Lord Hogg esta noche en la cena? Sarah metió de nuevo el dedo índice en el libro. Sí, por supuesto que lo he visto. ¿Por qué? Por nada en especial. Pensé que estaba muy atractivo. Harriet había cenado con los adultos esta noche para disgusto de Elizabeth y de Frances. Ya solamente quedaban 3 días para la boda y Whitehall Hill era un hervidero de actividad. Marcus y Honoria, Lord y Lady Chatteris, se recordó Sarah, habían llegado de Fensmore ruborizados y risueños, delirantemente felices. Había sido suficiente para que Sarah sintiera náuseas, de no ser porque se lo estaba pasando bastante bien, riéndose y bromeando con Lord Hogg. Era de lo más extraño, pero el suyo era el primer rostro en el que pensaba cuando se despertaba. Lo buscaba en el desayuno y siempre lo encontraba allí, con el plato lleno, como un indicativo de que había llegado escasos momentos antes que ella. Todas las mañanas se resistían a separarse, se decían a sí mismos que era porque no podían tomar parte en las numerosas actividades que había planeadas para el día, a pesar de que, en realidad, el tobillo de Sarah había mejorado mucho, y aunque un paseo hasta el pueblo todavía era algo impensable, no había ninguna razón por la que no pudiera jugar a los bolos en la hierba. Se resistían a separarse y ella se tomaba el té a sorbitos porque si hubiera bebido tanto como bebía normalmente durante las horas que pasaba sentada a la mesa, se habría visto obligada a finalizar la conversación muy pronto. Se resistían a separarse y la mayoría de la gente no parecía darse cuenta. Los otros invitados iban y venían, cogían la comida del aparador, se bebían el café o el té y se marchaban. A veces Sarah y Hogg intervenían en las conversaciones y otras no. Y por fin, cuando era más que evidente que los sirvientes debían recoger el comedor del desayuno, Sarah se levantaba y mencionaba con desinterés dónde pensaba llevar el libro por la tarde. Él nunca contestaba que se uniría a ella, pero siempre lo hacía. Se habían hecho amigos, y si de vez en cuando Sarah se descubría a sí misma mirando la boca de Lord Hogg, pensando que todo el mundo tenía que tener un primer beso y que sería muy agradable si el suyo fuera con él, bueno, esas cosas se las callaba. Sin embargo, se estaba quedando sin novelas. La biblioteca de Whitehall Hill era muy amplia, pero desafortunadamente no contaba con el tipo de libros que a Sarah le gustaba leer. A la señorita Butterworth la habían colocado caprichosamente entre la Divina Comedia y la Fierecilla Domada. Volvió a bajar la mirada.
La señorita Butterworth todavía no había conocido a su varón y Sara estaba deseando que el argumento avanzara. Forsythia, Forsythia. ¿Crees que estaba atractivo? Sara dejó escapar un quejido de enojo. ¿Crees que Lord Hawke estaba atractivo? Insistió Harriet. No lo sé, estaba como siempre. La primera parte era mentira, sí que lo sabía y le había parecido extraordinariamente atractivo. La segunda parte era verdad y quizá fuera la razón por la que pensaba que era tan atractivo. Creo que Frances se ha enamorado de él, dijo Harriet. Puede ser. Se mostró de acuerdo Sara. Es muy atento con ella. Sí, lo es. Esta tarde le he enseñado a jugar al piquet. Debió haber sido mientras ella estaba ayudando a Anne con la prueba final del vestido, pensó Sara. No sabía en qué otro momento habría tenido él el tiempo de hacerlo. No la dejó ganar. Creo que ella pensó que lo haría, pero también creo que le gustó que no lo hiciera. Sara dejó escapar un suspiro prolongado y muy sufrido. Harriet, ¿de qué va todo esto? Harriet pareció sorprendida. No lo sé, solamente te estaba dando conversación. A las... Sara buscó un reloj en vano. ¿Qué hora es? Harriet se quedó callado un minuto entero. Sara consiguió pasar de Forsythia a Paloma antes de que su hermana volviera a hablar. Creo que tú le gustas. ¿De qué estás hablando? De Lord Hawke, respondió Harriet. Creo que lo atraes. Yo no lo atraigo, replicó Sara, y no estaba mintiendo. Más bien, esperaba estar mintiendo, porque sabía que se estaba enamorando de él, y si Lord Hawke no sentía lo mismo, no sabía cómo podría soportarlo. Creo que te equivocas, la contradijo Harriet. Sara volvió con decisión a las palomas de la señorita Butterworth. ¿A ti te gustan? Sara se revolvió. De ninguna manera iba a hablar con su hermana de aquello. Era demasiado nuevo y demasiado íntimo, y cada vez que pensaba en ello, se sentía como si se fuera a salir de su propia piel. Harriet, no pienso hablar de eso ahora. Harriet se calló para pensar en ello. ¿Lo harás mañana? Harriet. Oh, bien, ya no diré nada más. Harriet se volvió de lado de manera exagerada, llevándose la mitad de la ropa de cama de Sara en el proceso. Sara resopló, porque era evidente que se imponía una demostración de enfado. Después tiró de la manta y volvió a su libro, pero no podía concentrarse. Sus ojos se quedaron estancados en la página 33 durante lo que parecieron horas. A su lado, Harriet por fin dejó de moverse y se quedó quieta, a la vez que su respiración se convertía en ronquidos suaves y tranquilos. Sara se preguntó qué estaría haciendo Hawke y si alguna vez le costaría dormirse. Se preguntó cuánto le dolía la pierna cuando se metía a la cama, si le molestaba por la noche, seguía haciéndolo por la mañana, se despertaba alguna vez por el dolor. Se preguntó cómo había conseguido ese talento con las matemáticas. En una ocasión él le había explicado, después de que ella le rogara que multiplicara unas cifras tremendamente largas, cómo veía los números en su cabeza, solo que, en realidad, no los veía. De alguna manera se colocaban ellos solos hasta que él sabía la respuesta. Sara ni siquiera había pretendido que lo comprendía, pero había seguido haciéndole preguntas porque él le parecía adorable cuando estaba frustrado. Hawke sonreía cuando estaba con ella, y Sara no pensaba que antes sonriera con tanta frecuencia. ¿Era posible enamorarse de alguien en tan poco tiempo? Honoria había conocido a Marcus durante toda su vida antes de enamorarse de él. Daniel había asegurado que, con la señorita Winter, había sido amor a primera vista. De alguna manera, eso casi parecía más lógico que lo que le ocurría a ella. Supuso que podía quedarse en la cama toda la noche, sumida en las dudas. Sin embargo, se sentía demasiado inquieta, así que salió de la cama, caminó hasta la ventana y apartó las cortinas. La luna no estaba llena, pero se veía más de la mitad de ella y la luz plateada brillaba en la hierba. Rocío, pensó, y se dio cuenta de que ya se había puesto las zapatillas. La casa estaba en silencio y ella sabía que no debería salir de su habitación, y no era que la luna le estuviera llamando, era la brisa. Hacía ya tiempo que las hojas se habían caído de los árboles.
pero los puntos minúsculos de los extremos de las ramas eran lo suficientemente ligeros para ondear al viento y balancearse. Un poco de aire fresco, eso era todo lo que necesitaba, aire fresco y el viento haciéndole cosquillas en el cabello. Habían pasado años desde la última vez que le habían permitido llevarlo suelto fuera de su dormitorio y solo quería salir al jardín y ser. Esa misma noche, en otra habitación. A Hawk Prentice siempre le había costado dormir. Cuando era niño, era porque estaba escuchando. No sabía por qué el cuarto de los niños de Ramsgate no estaba situado en alguna ala alejada como en las demás casas que conocía, pero no lo estaba, y eso significaba que cada 2 por 3, y nunca cuando lo esperaban, aunque eso no era cierto, siempre lo esperaban, Freddy y él oían gritar a su madre. La primera vez que Hawk lo oyó, saltó de la cama, pero Freddy lo detuvo con la mano. Pero, mamá. Freddy sacudió la cabeza. ¿Y padre? Hawk también había oído la voz de su progenitor. Parecía enfadado, y, después, se rió. Freddy volvió a negar con la cabeza, y su mirada fue suficiente para convencer a Hawk, que era 5 años más joven, de que volviera a su cama y se tapara los oídos. Pero no cerró los ojos. Si se le hubiera preguntado a la mañana siguiente, habría jurado que ni siquiera había pestañeado. Tenía 6 años. Cuando vio a su madre aquella noche antes de la cena, parecía estar bien, como siempre. De verdad, los gritos habían sonado como si a ella le hubieran hecho daño, pero no tenía moretones y no parecía enferma. Hawk empezó a preguntarle por ello, pero Freddy le pisó un pie. Como su hermano no hacía cosas así sin razón, Hawk mantuvo la boca cerrada. Durante los siguientes meses, observó a sus padres detenidamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que casi nunca los veía juntos en la misma habitación. No sabía si cenaban juntos en el comedor, los niños lo hacían en su cuarto. Cuando los vio juntos, les resultó difícil determinar cuáles podían ser sus sentimientos por el otro. No solían hablarse. Los meses pasaron y Hawk casi llegó a creerse que todo era perfectamente normal, y entonces volvían a oírlo, y sabía que todo era perfectamente normal y que no podía hacer nada. Cuando tenía 10 años, su madre murió por unas fiebres provocadas por la mordedura de un perro. Había sido una mordedura pequeña, pero había empeorado muy rápido. Él la lloró todo lo que podía llorar a alguien a quien veía 20 minutos cada tarde, y por fin dejó de escuchar por la noche mientras intentaba quedarse dormido. Sin embargo, a esas alturas ya no importaba, ya no podía dormir porque estaba pensando. Cuando se tumbaba en la cama, su mente zumbaba, corría y daba volteretas. Por lo general hacía de todo excepto calmarse. Freddy le dijo que tenía que imaginarse una página en blanco, lo que a él le hizo reír, porque si había algo que su mente era incapaz de reproducir, era una página en blanco. Veía números y patrones durante todo el día, en los pétalos de una flor, en la cadencia del resonar de los cascos de un caballo contra el suelo. Algunos de esos patrones le llamaban la atención de inmediato, pero el resto se quedaban adormecidos en el fondo de su mente hasta que se encontraba quieto en la cama. Entonces volvían reptando y de repente todo empezaba a sumar, a restar y a reorganizarse. ¿Y Freddy creía que podía dormir así? En realidad, este no lo creía. Cuanto le hubo contado lo que ocurría en su cabeza cuando intentaba quedarse dormido, su hermano ya no volvió a mencionar la página en blanco. Ahora había muchas razones por las que el sueño no lo atrapaba con facilidad. A veces era la pierna, con la molesta contractura del músculo. En ocasiones era su naturaleza desconfiada, que le obligaba a mantener metafóricamente un ojo sobre su padre, en quien Hawk nunca había confiado por completo, a pesar de que, por entonces, le llevaba la delantera en los enfrentamientos, y otras veces era lo de siempre, que su mente zumbaba con números y patrones, incapaz de apagarse. Pero Hawk tenía una nueva hipótesis. No podía dormir porque simplemente se había acostumbrado a ese tipo especial de frustración. De alguna manera había entrenado a su cuerpo para que pensara que debía quedarse tumbado como un tronco durante horas antes de,
por fin rendirse y descansar. Había pasado muchísimas noches sin ninguna explicación racional para el insomnio. Sentía la pierna casi normal y su padre apenas era un punto en su mente y aún así el sueño lo eludía. Últimamente, no obstante, había sido diferente. Le seguía resultando difícil dormir. Probablemente siempre era así, pero la razón... Esa era la diferencia. En los años que había pasado desde su lesión, había habido muchas noches en las que había permanecido despierto, deseando tener alguna mujer. Él era un hombre, y excepto por su maldito muslo izquierdo, todo lo demás funcionaba bien. No había nada antinatural en ello, solo que era bastante incómodo. Pero ahora que la mujer tenía un rostro y un nombre, y aunque él se comportaba con propiedad durante el día, cuando se tumbaba en la cama por la noche, la respiración se le agitaba y el cuerpo le ardía. Por primera vez en su vida, echaba de menos los números y los patrones que solían acosarlo. En aquel momento, en lo único que podía pensar era en aquel momento de hacía unos días, cuando Sara se había tropezado con la alfombra en la biblioteca y él la había cogido antes de que se cayera. Durante un momento exultante, le había rozado con los dedos el costado del pecho. Ella vestía de terciopelo, y Dios sabía que llevaba debajo, pero había sentido su curva, la suave ternura, y el anhelo que había estado creciendo en su interior se había descontrolado. Por eso no se sorprendió cuando se giró torpemente en la cama, cogió su reloj de bolsillo y vio que eran las 3:30 de la madrugada. Había intentado leer, porque eso a veces lo adormecía, pero no había funcionado. Había pasado una hora haciendo aburridas ecuaciones mentalmente, aunque eso tampoco había resultado. Finalmente, había admitido la derrota y se había acercado a la ventana. Si no podía dormir, por lo menos podría mirar algo que no estuviera en el interior de sus párpados. Y allí estaba ella. Se quedó estupefacto y a la vez nada sorprendido. Sarah Plainsworth llevaba más de una semana pareciéndosele en sueños. Por supuesto que tenía que estar en el jardín en mitad de la noche la primera vez que él mirara por la ventana. Había una lógica descabellada en todo ello. Entonces parpadeó para salir de su estupor. ¿Qué demonios hacía Sara? Eran las 3:30 de la mañana, y si él podía verla desde su ventana, al menos otras 2 docenas de personas también podrían hacerlo. Dejó escapar una sarta de juramentos que habrían enorgullecido a un marinero, se acercó a grandes zancadas al armario y sacó unos pantalones. Y sí, podía dar zancadas cuando era absolutamente necesario. No lo hacía con elegancia, y lo sentía después, pero podía hacerlo. Momentos después estaba más o menos vestido, y las partes menos vestidas quedaban cubiertas por el abrigo, y atravesando los pasillos de Whitehall Hill todo lo rápido que podía sin despertar a toda la casa. Se detuvo unos instantes al salir por la puerta de atrás. Sentía espasmos en la pierna, y sabía que, si no se paraba y la sacudía, no soportaría su peso. Aprovechó para pasear la mirada por el césped, buscándola. Había visto que llevaba un abrigo, pero este no había cubierto por completo su camisón blanco, así que sería fácil encontrarla. La vio, estaba sentada en la hierba, tan quieta que podría haber pasado por una estatua. Se abrazaba las rodillas contra el pecho y estaba mirando el cielo nocturno con una expresión de serenidad que le habría dejado sin respiración de no haberse sentido ya lleno de miedo y de furia, y ahora de alivio. Empezó de nuevo a caminar, lentamente, lo que repercutió en beneficio de su pierna. Ella debía de haber estado sumida en sus pensamientos porque no pareció oírlo. Sin embargo, cuando Hogg estaba a unos 8 pasos, la oyó inspirar bruscamente y ella se volvió. Hogg. Él no dijo nada, se limitó a seguir acercándose. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella y se puso de pie. Yo podría preguntarte lo mismo. Ella dio un paso atrás ante su tono cargado de furia. No podía dormir y pensaste en salir a deambular a las 3:30 de la mañana. Sé que parece absurdo. ¿Absurdo? ¿Absurdo? ¿Estás bromeando? Hogg alargó la mano para colocársela en el brazo, pero él la apartó. ¿Y si no te hubiera visto yo? ¿Y si te hubiera visto alguien más? Habría entrado.
Sara lo miró tan perpleja que él casi se encogió. No podía ser tan ingenua. Él había atravesado corriendo toda la casa. Él, que aquellos días apenas podía caminar, había corrido por aquella maldita mansión, incapaz de apartar de su mente el recuerdo de los gritos de su madre. ¿Crees que todas las personas del mundo quieren lo mejor para ti? No, pero creo que todos los que están aquí sí, y hay hombres que hacen daño a la gente, Sara. Hay hombres que hacen daño a las mujeres. Ella no dijo nada, y Hogg intentó con todas sus fuerzas no recordar. He mirado por la ventana. He mirado por la ventana a las 3:30 de la mañana, y ahí estabas, deslizándote por la hierba como una especie de espectro erótico. Ella abrió mucho los ojos y en ellos se reflejó la alarma, pero él estaba demasiado alterado para darse cuenta. ¿Y si no hubiera sido yo? Le agarró los brazos, hundiéndole los dedos en la piel. ¿Y si te hubiera visto alguien más? ¿Y si otra persona hubiera bajado con otras intenciones? Su padre nunca había sido de los que le pedían permiso a las mujeres. Hogg le estaba mirando la boca. Santo Dios, le estaba mirando la boca, y Hogg sintió como si le hubieran prendido fuego a todo su cuerpo. ¿Y si? Hogg sentía la lengua espesa y tenía la respiración agitada. Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba diciendo, y cuando ella se mordió el labio inferior y él casi pudo sentir el roce en sus propios labios, perdió el control. La apretó contra él y le tomó la boca con los labios de manera nada sutil, sin delicadeza, con deseo y una pasión desnuda. Enredó una mano en su cabello, deslizó la otra por su espalda y cuando encontró la deliciosa curva de su trasero, la atrajo hacia su cuerpo. Sara gimió y de alguna manera se dio cuenta de que ella también lo estaba tocando. Le había colocado sus pequeñas manos en la nuca, manteniéndolo pegado a ella. Había suavizado y abierto los labios y estaba emitiendo leves sonidos que lo atravesaron como un rayo. Sin interrumpir el beso ni un solo momento, Hogg se deslizó el abrigo y lo dejó caer al suelo. Ambos se desplomaron de rodillas y de inmediato ella se encontró tumbada de espaldas, con Hogg sobre ella sin dejar de besarla con dureza y urgencia, como si pudiera mantener aquel momento para siempre mientras sus labios no se separaran. El camisón de Sara era de algodón blanco, diseñado para dormir, no para tentar, pero dejaba al descubierto la parte superior de su pecho. Él no tardó en deslizarle los labios por la piel cremosa, preguntándose cuánto podría acercarse a aquellos pechos perfectos sin desgarrarle la prenda con los dientes. Ella movió las caderas y él volvió a gemir su nombre mientras se colocaba entre sus piernas. Se sentía comprimido por los pantalones y no tenía ni idea de si ella sabía lo que eso significaba, pero no era capaz de formular preguntas prudentes. Se arqueó contra ella, bien consciente de que, incluso a través de la ropa, Sara lo sentiría en el centro de su feminidad. Ella ahogó un grito al sentir la presión y se aferró aún con más fuerza a Hogg, hundiendo los dedos en su cabello. Después le deslizó las manos por la espalda y las metió debajo de su camisa. Hogg susurró y él sintió un dedo a lo largo de su espina dorsal. Con una fuerza que él no sabía que poseía, se echó hacia atrás, solo lo suficiente para poder mirarla a los ojos. Yo no. Santo Dios, hasta le costaba pronunciar frases coherentes. Tenía el corazón desbocado, las entrañas se le retorcían de deseo y ni siquiera estaba seguro de respirar la mitad del tiempo. Sara, empezó de nuevo. No voy a tomarte. Ahora no, lo prometo, pero tengo que saberlo. No pretendía volver a besarla. Sin embargo, cuando Sara levantó la mirada hacia él y arqueó el cuello, fue como si lo hubieran poseído. Le pasó la lengua por el hueco de la clavícula y fue entonces cuando por fin recuperó el habla. Tengo que saber, repitió y volvió a apartarse un poco de ella. ¿Deseas esto? Sara lo miró confundida. Tenía el deseo escrito por todo su cuerpo, pero él necesitaba oírselo decir. ¿Deseas esto? Le preguntó en una súplica ronca. ¿Me deseas? Ella separó los labios y asintió. Sí, susurró.
Hawk dejó escapar el aire con una exhalación irregular. De repente se dio cuenta de la magnitud del regalo de Sarah. Se estaba abriendo a él y confiando en él. Él le había asegurado que no reclamaría su virtud y no lo haría, al menos no esa noche, pero deseaba aquella mujer más de lo que había deseado nada en toda su vida, y no era lo suficientemente caballero como para volver a colocarle toda la ropa y enviarla a su habitación. Alargó una mano hasta encontrar el borde del camisón. Ella jadeó cuando los dedos de Hawk se deslizaron por debajo, pero el sonido se perdió en el propio gemido de él mientras le deslizaba la mano por la cálida piel de la pierna. Nadie la había tocado antes ahí, nadie le había subido la mano así hasta quedar por encima de la rodilla. Ahí era donde estaba él en esos momentos. ¿Te gusta? Musitó Hawk y la apretó levemente. Ella asintió. Hawk se movió un poco más arriba, todavía lejos de su centro, pero cambió un poco la posición de la mano, de manera que el pulgar le acarició la tierna piel del interior de la pierna. ¿Te gusta esto? Sí. Apenas fue un susurro, pero él lo oyó. ¿Y esto? Con la otra mano con la que había estado jugando con su cabello, le atrapó un pecho a través del camisón. Oh, Dios, Hawk. Él la besó lenta y profundamente. ¿Eso ha sido un sí? Sí. Quiero verte. Le dijo él al oído. Quiero ver cada centímetro de ti, y sé que no lo voy a hacer, ahora no, pero quiero algo de ti, ¿lo entiendes? Ella negó con la cabeza. ¿Confías en mí? Sara esperó hasta que sus miradas se encontraron. Con todo mi corazón. Durante un instante, Hawk ni siquiera se pudo mover. Las palabras de Sara se le colaron en el corazón y se lo apretaron, y cuando terminaron ahí, se dirigieron hacia abajo. Él había pensado que la deseaba antes, pero aquello no fue nada comparado con la lujuria primitiva que lo inundó con esas 4 palabras pronunciadas tan suavemente. Mía, pensó, es mía. Con dedos temblorosos desató el pequeño lazo del escote y se preguntó a qué persona tan necia se le había ocurrido poner tal cosa en un camisón que no estaba pensado para tentar. Era un lazo y tenía que desatarlo. Con un suave tirón abrió su regalo y al tirar un poco más, la prenda se deslizó hacia abajo, desnudando un pecho perfecto. El escote no se le había abierto tanto como para mostrar los dos, pero había algo intensamente erótico en tener solo uno a la vista. Hawk se humedeció los labios con la lengua y lentamente volvió a mirarla a los ojos. No dijo nada y no apartó la mirada del rostro de Sara mientras le acariciaba con suavidad un pezón con la palma de la mano. No le preguntó si le gustaba, no necesitó hacerlo. Ella susurró su nombre y antes de que Hawk pudiera decir nada, asintió. Mía. Volvió a pensar, y era lo más increíble del mundo porque, hasta hacía bien poco, había asumido, no, había sabido que no encontraría a nadie, que jamás habría una mujer a la que pudiera decir que era suya. Le besó los labios con suavidad, después la nariz, y luego los ojos. Sabía con seguridad que se estaba enamorando de ella, pero nunca solía hablar de sus sentimientos, y las palabras se le atascaron en la garganta. Así que la besó una última vez, intensa y profundamente, con la esperanza de que ella reconociera el sentimiento que era y ofreciéndole todo el alma. Tuyo, pensó, soy tuyo.